Siendo las 2 de la tarde con 3 minutos tiempo del centro de México y arrancando así esta segunda hora de fútbol picante, el Chelsea y el Manchester City se han pronunciado al respecto de esta Superliga y de manera oficial han dicho, damos un paso de costado. Que dice mi mamá que siempre no y entonces ya y no están costado hacia atrás, de estos 12 equipos. Bueno, un paso de costado, se bajan de ese barco, hacia atrás. que siga ese barco. Que de momento y de manera oficial solamente tiene a 10, pero ya hay rumores, todavía no versiones oficiales, que en realidad de momento ¿Habrán hecho la presentación 6, sin avisarles, Adal? 6 los equipos, ¿eh? ¿La presentación de la Superliga sin avisarles? Podría ser, ¿eh? Bueno, a lo mejor en la presentación de PowerPoint no les pusieron el logo como ellos querían y algo no les pareció y entonces ya yo creo que fueron los tiempos, ¿no? Fueron los tiempos, es decir, se enteran ellos de que el lunes muy temprano va a ser un anuncio oficial totalmente la UEFA del nuevo formato de la Champions y dicen, ¿sabes qué? Nos anticipamos y damos el golpe y en esa precipitación sí, pero yo creo que fue hayan arruinado todo, ¿eh? Pero yo creo que el que toma la decisión termina siendo Florentino. Yo no sé totalmente. Florentino les avisa a los demás, ¿eh? Bueno, Florentino y Agnelli. Él y la Juve. Bueno, Florentino y Agnelli, pero yo no sé si les avisaron a los demás. Y ahí puede estar el tema más importante. No, sí, Paco, porque al final del día también terminan sacando el comunicado. O sea, creo que si no hubiera habido un acuerdo entre estos el Barcelona clubes, lo saca. El comunicado entonces, no sale. Claro. Ahora, claro. de último minuto, acaba de renunciar Ed Woodward, que es el hombre fuerte en Manchester United. Los dueños son los señores Glazer. Como referencia también son los dueños de los Bucaneros de Tampa Bay, ahora campeones del Super Bowl. Ellos son los accionistas mayoritarios en Manchester United, pero el encargado de llevarle equipos de hockey, Ed Woodward, y él acaba de renunciar por las presiones recibidas después de que United es parte de la Superliga y aparentemente en los próximos minutos el Atlético de Madrid, así como ya lo hicieron Chelsea y Manchester City, van a hacer pública su intención de echarse para atrás de la Superliga. Está realmente tambaleándose la Superliga en este momento. Pero valió la pena para escuchar juicios, emitir opiniones y analizar. Nos la pasamos a todo dar. Nos la pasamos a todo dar. No. A mí me gustó la Superliga, la verdad. Espérame. Esto sin saber el desenlace que va a tener, si se sostiene la idea, si se quedan solo unos pocos, si pero hay algo grave aquí. O desaparecen 3 horas, va a generar consecuencias, sobre todo, creo yo, Rafael, para el Real Madrid. No sé si veamos un arbitraje en su contra después de este estire y afloje donde vieron que tal vez la liga sí se va a romper. Entonces, de pronto, ¿qué tal un arbitraje en contra del Madrid en estas mismas semifinales de Champions? Represalias va a haber, pero ojo con algo. Recuerden que aunque había, como decía Mauricio o José del Valle, había cartas de buena intención. Recuerden algo, hay un contrato firmado por Florentino como representante de la Superliga ante JP Morgan, y es un contrato de millones y millones y millones de euros, y es un contrato que JP Morgan no va a permitir que le digan, oye, ¿sabes qué? Me quedé solo, pues ya no pasa nada. No, pero obviamente los abogados de JP Morgan van a ir contra quien se deje y contra quien pueda, y la cabeza visible, la cabeza que asoma por el medio del barco que se está hundiendo es la de Florentino Pérez. Eso es decir, repercusiones, represalias de orden deportivo, de orden político, porque acaba de ser reelecto, por decirlo así, presidente del Real Madrid, y además repercusiones de orden hasta civil, seguramente dentro de España, además de las financieras, ¿eh? Bueno, veremos cómo queda Florentino Pérez, que de momento parece ha pasado de ser el héroe que iba a llenar las arcas de estos equipos con 400 millones y salvar la crisis económica por la cual atraviesan todos, pero sobre todo el Barça parece que ha pasado a villano. Vamos a escuchar unas reacciones del propio Florentino Pérez, porque ayer estuvo hablando, presentando ideas, y conforme pasan las horas y los minutos, parece que este proyecto de la Superliga se está rompiendo. Yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. La UEFA es un monopolio, debería ser más transparente, porque nosotros lo que queremos es mejorar el fútbol, salvar el fútbol, que está en un momento de riesgo. Yo le digo que hoy, con los ingresos de la Champions como está, morimos.
cada vez menos audiencia y menos dinero. Morimos todos, los grandes, los medianos y los pequeños. No, la Champions es atractiva a partir de cuartos nada más. Ya. El resto le interesa muy poco. Nos toca jugar a todos con equipos muy modestos que no tienen atractivos y que los jóvenes, como yo le digo, prefieren distraerse de otra manera. Pero si lo hacemos toda la temporada, que por ejemplo martes y miércoles jueguen 5 partidos el martes y 5 el miércoles, oiga, eso es imbatible. Y luego, una vez que tenemos el dinero, hablamos y lo repartimos, porque creemos en la solidaridad, porque el fútbol funciona con la solidaridad y con los valores. La UEFA no tiene una buena imagen a lo largo de su historia, se lo tengo yo que decir, y no quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA, pero debe ser transparente, dialogante y no amenazante, que no tiene por qué amenazar a nadie. Seguro. No. Ni al Madrid, ni al City, ni a ninguno. No, seguro, seguro. No tiene por qué amenazar a nadie. Lo que es una realidad, Paco, es que si algo hemos visto son amenazas de todos lados o de ambos costados de esta posición, porque la UEFA y la FIFA dijeron los futbolistas que participen se quedan sin Euro y sin Mundial, y entonces Messi, que está pensando en quedarse o no con el Barcelona, pero si se queda ya no jugaría un Mundial. Bueno, ahí viene la amenaza, pero también la amenaza del propio Florentino, que dice, pues hasta si es necesario hacemos una Copa del Mundo. ¿Cuál es el problema? No es gran cosa. Son amenazas, son puros dardos que están aventando hacia todos lados, y que parece se está tambaleando. Pero es una lucha como la canción de Nacha Pop, de lucha de gigantes, ¿no? Un duelo de titanes. Muy bien, Paco, muy bien. Terrible, o sea, a ver, ¿quién es más poderoso, Florentino o Infantino y la FIFA y lo que conlleva la FIFA y la UEFA? Es una lucha de titanes y alguno va a ganar. Y alguno va a ganar a ver, Florentino es un tipo tan inteligente para negociar, estoy hablando de eso. Hablo del tema de negociación. Sí. Yo no estoy hablando de su calidad moral, si es buena o mala persona, no. Para negociar es impecable, ahí está el tema del Real Madrid. Y sin escrúpulos. En su gestión. Escrúpulos. Bueno, sí, pero y en FIFA no comen piñas, ¿eh? Y en la UEFA no, pero él también tiene que ser sin escrúpulos, y es entendible que sea Pero así. puede ser que Florentino ya hubiera medido las consecuencias y la repercusión de inauguro la Superliga, la doy a conocer, me van a cancelar 2 o 3, pero al final consigo lo que yo quiero, que es una sacudida en el tema de la negociación para la FIFA y todas las partes. Yo no lo sé, pudiera ser eso, ¿eh? Esto todavía tiene mucha tela de dónde cortar. Bueno, lo que decíamos, Mau, el Chelsea y el Manchester City oficialmente ya se han manifestado que están cumpliendo ya con todos los trámites, con todo el papeleo para darse de baja ya de esta situación, y también el Barcelona y el Atlético de Madrid estarían ya en vías. El tema del Barcelona pasa más al momento por unas declaraciones de Joan Laporta diciendo que para que el Barcelona efectivamente se vincule legalmente, jurídicamente, tiene que aprobarlo los socios, y ni siquiera hay una fecha planteada para esa votación. Porque Mau, ¿con qué negoció Florentino en el caso del Barcelona? Seguramente con Bartomeu, ¿no? No, él dijo que fue directamente con Laporta ayer. Sí, claro. No. Acuérdense que cuando Bartomeu renuncia o anuncia que se va, ese mismo día dice, ojo que viene la Superliga, como que todo el escándalo se va Bartomeu, pero él fue el que puso y el que lanzó ahí, viene la Superliga. Ayer en esa entrevista que da el Chiringuito, le hacen la pregunta directa, ¿qué tan difícil fue convencer al Barcelona? Y Florentino Pérez es el que dice, no, si yo con Laporta hablé muy breve, muy rápido y lo convencí. Porque es el actual presidente. Todavía tuvo que ser Laporta el que diera por lo menos el sí estamos interesados. No sé si le dijo, tiene que pasarlo por una votación de socios. Hay otro tema que está surgiendo en los últimos minutos que tiene que ver con presiones que vinieron desde FIFA y UEFA a aquellos encargados de distribuir las señales de televisión a todo el mundo de los grandes torneos. Y que básicamente es, o estás con la Superliga o estás conmigo. Y acuérdate que si no quieres estar conmigo, te recuerdo que tenemos contratos de televisión firmados. Solamente aquí en los Estados Unidos, no me voy a meter en el caso de México, pero en el caso de los Estados Unidos, la cadena en inglés CBS pagó cientos de millones de dólares a la UEFA para hacerse por los derechos de la Champions por los próximos 4 años. Imagínense ustedes lo que de pronto representaría
si le dice la UEFA a CBS, muy bien, nada más que pues ya no está el Real Madrid, ya no está el United, bueno, el United está en Champions, ¿para qué los hacemos? No está la Juventus, no está el City. La televisión es otro gran jugador en otra gran pieza en este ajedrez. Y si la televisión ya tiene contratos vinculantes con UEFA y con FIFA, pues ¿cómo le van a hacer entonces para respetarlos? Aquí hay un era escenario. tan fácil echarse para atrás. Aquí hay un escenario también para contemplar, es decir, ok, se puede venir abajo la Superliga, se pueden venir represalias, pero si la gran denuncia y en la cual hay un común denominador y en el cual aparentemente hay un consenso de aceptación de que es un problema, si la UEFA es un monopolio, si la UEFA está siendo mal manejada, si la UEFA hace una distribución inequitativa de la riqueza, si la UEFA termina siendo un cáncer dentro de los modos actuales los cuales se maneja el fútbol, bueno, que esto no quede simplemente para tirarlo a la basura, que en verdad, después de esta experiencia, la UEFA sea sacudida. La UEFA sufre una consecuencia, la UEFA se ve afectada, es decir, que siga tal vez la misma pirámide, pero que la UEFA, a final de cuentas, tenga que recomponer su forma de distribuir la riqueza. No puede quedar todo igual más allá de que fracase el movimiento, porque entonces sería un rotundo fracaso el ir contra el coloso de la corrupción. Espero que no simplemente todos doblen las manos y digan, pues seguimos como estábamos. Entonces, ¿de qué sirvió el haber señalado tantos errores? Claro. Algo tendría que suceder después de todo este escándalo. Si no va a haber Superliga, algo tendría que pasar. El tema es, Paco, hay que ver qué tan friccionada quedó la relación, porque si el Madrid pidió dinero y la UEFA no le dio y entonces amenazó con irse y por las malas se va a tener que ¿quién puede ser líder? Algo. El líder visible quedó opacado. Es el hazmerreír. Florentino sería el hazmerreír de Europa. ¿Tú también te llamas Paco? El otro ángulo a considerar es, porque obviamente Florentino, ayer dijo muchas cosas Florentino, ¿no? Y nos centramos en Florentino porque claramente es la en muchas es la cara razón, del proyecto. Estoy de acuerdo. Unas no y otras estoy de acuerdo. Pero también que hay un punto importante cuando Florentino termina diciendo, bueno, al final del día, yo lo que le pido a UEFA es que sigamos platicando, sigamos negociando. Claramente este era un primer acto de intimidación. No sé si al grado de intimidación, no sé qué tan intimidada se haya sentido la UEFA o no, pero al final del día pero Florentino, ya perdió peso Florentino. 100% perdió peso para negociar. Pero ahí te va por qué perdió peso. Porque esta declaración ni siquiera es tan de poder. Es como, mira, podemos hacer esto, pero también quiero platicar con ustedes, amiguitos. En vez de decir, y nos vamos, y si nos tenemos que ir de las ligas domésticas, nos vamos también. Pero al final yo creo que ahí también nos dio pistas Florentino de que no estaba tan sólido el proyecto. A ver, estamos hablando de la FIFA y estamos hablando de UEFA, pero también está CONMEBOL y está CONCACAF. Y puede ser un despertar, ¿eh? Puede ser un despertar. Está claro que no se han hecho bien las cosas y que esa repartición de esa riqueza de parte de FIFA no le ha llegado a quien le tiene que llegar. O sea, están peleando los grandes clubes en Europa, sí, pero hay que ver también que acabamos de tener en la Liga de Campeones de CONCACAF un equipo haitiano que no tenía cómo viajar a México, que está en la CONCACAF, ojo, ¿Y por qué no viaja a México? ¿Por qué no tiene el poder adquisitivo o por qué no tiene el dinero? ¿Por qué no? Porque no le llega de parte de CONCACAF, ¿no? No, Paco. A ver, espérame. No es que no se lo haya dado. Entonces, es que el dinero no llegó a donde debía llegar. Por eso. Eso ocurre en toda Centroamérica. Es a lo que se refiere Paco. Es a donde va Paco. A eso voy. Hay mucho dinero en el fútbol. Hay mucho dinero en la FIFA. Hay mucho dinero en CONCACAF, en CONMEBOL, en todas las confederaciones, pero no les llega por corrupción y por otros miles de temas que ya conocemos. No les llega a quien más lo necesita. A las niñas, a los niños que quieren ser futbolistas el día de mañana o que quieren practicar simplemente el fútbol. Y de los jóvenes ni hablemos. O sea, ahora, Paco, lo que me están diciendo es que todo no es tan global como lo planteas, con un asesor Paco, financiero, sí es real, con una auditoría para las confederaciones. Sí, exactamente. A ver, Paco, mira, con un financiero se resuelve este problema y con una auditoría, ¿es así? Adal, a mí me tocó como futbolista y me tocó como director deportivo. Y yo jugué y estuve en muchos torneos de Liga de Campeones de CONCACAF y me tocó ir a Trinidad y Tobago, a El Salvador, a Haití, a Jamaica y con la selección también. Y los propios jugadores te lo decían.
Los propios jugadores no tenemos dónde entrenar, no tenemos dónde jugar, no tenemos ropa, no tenemos balones. En Panamá, lo digo con todo respeto, pero con conocimiento de causa, ¿por qué no les llega el dinero? Lo de Nicaragua, Paco. ¿Por qué no les llega el dinero? Porque alguien se lo robó. Es que lo que yo te digo no es que no sea real. Lo que te digo es que no es tan global como tú lo quieres manejar, porque evidentemente lo que le entregan a la Conmebol, que sí hay que reconocer, está viviendo una nueva etapa de administración después de haber sido gerenciada por tantos bandidos, pero lo de la zona de Centroamérica es lamentable. Había unos videos hace poco circulando en redes sociales de la gente de Nicaragua en una concentración con ratas y cucarachas. O sea, eso es inconcebible. Ahora, recuerda ¿Y por que qué? ¿Y por qué, Rafa? les ¿Y por qué, entregaba Rafa? de $1 millón para arriba y ¿Por qué no les llega el resulta que dinero? no aparecía. Bueno, donde le regalaron el título de director técnico a Hugo en Nicaragua, pues te preguntas, ¿y cómo fue? ¿Cómo es que recibe lo mismo que recibe El Salvador y Honduras y Panamá y Costa Rica, pero no te genera fútbol de calidad? Han cambiado en algunas de las cosas. Y lo de las islas es realmente devastador. Pero la CONCACAF no va a hacer nada. No, la FIFA. Bueno, es que no es que tenga que hacer algo en la FIFA. CONCACAF, tendría que venir desde la cabeza, desde la FIFA. Y hay un modelo de negocio que tiene la Bundesliga donde no puedes gastar más de lo que percibes. Y es ahí entonces donde también tendría que pedir explicación la FIFA, cada una de las confederaciones, para decir, si tú recibiste 5 millones, pues dame las cuentas bien, y que meta entonces auditoría a cada una de las confederaciones para que pueda investigar realmente. No, es que sí es la confederación. Y en dónde termina. La confederación tiene que investigar investigar dónde quedó el dinero que le dio a El Salvador y que desapareció. ¿Dónde quedó el dinero que entregó a otra confederación y desapareció? Bueno, lo de Jack Warner. Jack Warner repartía a todas las islas. Imagínate nada más. Sí, y luego a la hora de las votaciones, Rafa, ¿cómo pasaba el asunto, no? Si tú votas por acá, entonces ya no te reviso y demás. Es un tema, insisto, político y con todo un cochinero. Tienen toda la razón, tanto la FIFA como la UEFA. La Superliga quiere monopolizar el fútbol. Dice Leonardo Armas, nadie, pero está divertido ver todo el show que se traen. Bueno, por lo menos de algo está sirviendo, sí, ¿no? Si Leonardo se está divirtiendo, pues ya valió la pena todo este desastre que organizó Florentino. Hacemos una pausa y al regreso en Fútbol Picante platicamos del líder del fútbol mexicano, la máquina de Cruz Azul. Ya estamos de regreso en Fútbol Picante y en serio, cada minuto que pasa ocurre algo en torno a esta Superliga. Se siguen bajando del barco equipos, o en su caso, de acuerdo al reportes de distintos diarios en Europa, hay presidentes que están dimitiendo del cargo. Ya reportaba Mao lo del presidente del Manchester United, y ahora también Andrea Agnelli dimite de su cargo, su rol como presidente de la Juve. Agnelli, que le había dicho al presidente de la UEFA que eran solamente intenciones de la Superliga y nada más, y que después ya no le contestó el teléfono al propio presidente de la UEFA, siendo que entre ellos tengo entendido que son compadres. Bueno, le llamó víbora. De acuerdo a distintos No hay compadre que no haga daño. Sí. Sí. Mentiroso y serpiente. Bueno, Seferán, perdón, pues le llamó ahí están víbora estos reportes. Agnelli. A espera de que sean oficiales, entonces Agnelli habría renunciado a la presidencia y de es la el fútbol sí, Rafa. más poderoso, que supuestamente tiene la mejor estructura financiera, legal, bla, 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 bla. Y hoy quedan todos. En todos lados se cuecen habas. En todos lados se cuecen Tienen habas. el mejor fútbol del mundo, pero tienen los directivos más torpes para organizar una rebelión, ¿eh? Sí, y hay otro... Y ahí te encargo la acción en la bolsa de la Juve, ¿cómo No, de estar? de acuerdo, ¿no? de la Juve y de la acción y de para Fiat. arriba, y ahorita De la Juve y de Fiat. Hay otro ángulo a considerar que está también siendo revisado por varios medios de comunicación en Europa, que tiene que ver justamente con los clubes que han confirmado, por lo menos dado indicaciones de que se van a ir de la Superliga, pero en teoría Manchester United, Liverpool todavía no tienen ningún pronunciamiento, más allá de que Ed Woodward ha renunciado a su puesto como presidente de Manchester United. Liverpool ya, Mauricio. Pero también el hecho de lo que mencionábamos hace un segundo, ¿cuánto pesó en el acelere de Florentino y del propio Agnelli en salir a anunciar la Superliga, porque se iba a hacer el anuncio del nuevo formato
de Champions y en donde se truncaron las negociaciones, y también qué tipo de conversaciones internas tuvieron en las últimas 24 horas los miembros de estos grandes clubes. ¿Quién empezó a romper el hilo? ¿Quién empezó a sentir diferencias uno con otro? ¿Qué tan solo se quedó Florentino? Porque entonces, si estos clubes fueron incapaces, estamos hablando de los clubes más poderosos económicamente en el mundo, si ellos fueron incapaces de poder generar una oposición a UEFA y a FIFA, pues entonces todos esos problemas a los que hemos hecho alusión en las últimas horas y en los últimos días, no nada más van a seguir, se pueden agudizar. Y hay que ver entonces en hay un tema, el fútbol. Hay un tema importante a todo esto, hay un tema importante. El fútbol es un reflejo de la sociedad. Y muchos presidentes, ministros se pronunciaron al respecto. Está el caso del señor Johnson en el Reino Unido. España, sí. El mismo Macron en Francia, ¿no? Que festejaba que el Paris Saint-Germain se hubiera involucrado y demás. Y la percepción del público, la percepción de los medios, de la gente ante esta situación no fue positiva. Más allá de si es verdad o es mentira de que son tan malos los que organizaron la Superliga, son tan buenos en la FIFA y en la UEFA, la percepción no fue buena, ¿no? Y en ese sentido creo que la presión fue creciendo. Hay que ver las llamadas que recibieron los presidentes de los respectivos clubes o los dueños de los respectivos clubes, y por eso las federaciones también, y por eso muchos se tuvieron que hacer de lado, ¿no? Y todavía hay mucha tela que cortar. A mí lo que me llama mucho la atención es la respuesta que dará Florentino próximamente. ¿Qué va a hacer Florentino? Esconderse. Bueno, no, es que no lo sé, Rafa, porque ya lo hablamos. ¿Qué le queda? Es que quizás él está consiguiendo lo que él quería, no lo sabemos. Bueno, por eso decía ser, yo, si ser. consigues una reacción que te sacuda, que te estremezca, que te provoque un sismo y un cisma en la UEFA, bien hecho. Entonces, sacrificaste tu cabeza y tu credibilidad, Florentino, por provocar algo que pueda ser útil para el resto de los clubes. Vamos a verlo, ¿eh? Pero tienes razón. Pero veamos el otro lado de la moneda. ¿Cómo queda entonces la FIFA y cómo queda la UEFA parada después de todo este empoderadas, en donde empoderadas, claro. Exacto. Y lo que venimos hablando de que también la FIFA tiene cola que le pisen y todo el cochinero que a través de los años. Por eso hoy no la puedes FIFA dejarlo así, termina Adal. siendo el ganón, ¿eh? Tienes que provocar un movimiento trepidatorio hasta que afectes a quien tengas que afectar para que esto cambie. Pero ¿quién Ese y es cómo? el problema. Pero ¿quién no y cómo? hay un Porque líder. si Florentino no hay un líder pudo, y quedaron rotas las relaciones. Es que ese es exactamente para mí lo más grave de todo este tema. Nadie. Hay cosas que en el fútbol evidentemente tienen que cambiar. Eso es obvio para todos. No lo vamos a descubrir ahorita. Sí. Es más, no lo descubrimos en la pandemia. Y lo vive sabíamos y vencerás. Mucho antes. Y si no pudo Florentino con Woodward, con los dueños de Liverpool, con los dueños de Tottenham, con el jeque del City, si no pudieron ellos, pues entonces ¿quién va a poder? Porque creo que algo evidentemente Abramovich. Ahora, algo evidentemente olía mal desde el momento en el que el Bayern Múnich no consideró al Paris Saint-Germain en esta ecuación, porque tiene poder económico, de acuerdo, pero no tiene todavía la jerarquía dentro del mundo del fútbol. Pero cuando el Bayern Múnich dice, yo no voy, no, pero algo ahí no terminaba por cuadrar. De acuerdo, te mando un mensaje. Pero ojo con algo, recuerda que el Bayern Múnich consultó con su gobierno antes de tomar una decisión. Claro. Entonces, cuando es el gobierno británico. Fueron invitados ellos y el Dortmund cuando también. El gobierno de España por eso fueron los dos. Decide, y cuando el gobierno alemán decide, y cuando el gobierno italiano, a pesar de tantos momentos de corrupción que ha tenido las altas cabezas de la política italiana, ahí está. O sea, es decir, creyeron que podían moverse cuando no son parte más que de un mecanismo social, político y financiero de un enorme continente como Europa. Enorme hablo en el sentido de su poder. Chico, pues veremos al final cómo terminan parados todos, en serio, todos, y cuál será la versión de Florentino Pérez, que habría organizado esto, que tendría el aval de los 12 y al final podría quedarse prácticamente, no solamente solo, sino que también nos podemos ir olvidando de los fichajes galácticos que se presumía el Madrid podía llegar a tener. Decía Florentino, teníamos que haber ganado 900 millones, vamos a ganar solamente 600. Hay un déficit de 300 que lo iba a solventar con esta Superliga. Con los a ver. Entonces,
Préstaselos a Adal. No, una pregunta. No. Ya ahorita no confío en él. Apenas ahorita ya no. Adal, una pregunta con esto que estás diciendo. ¿Podemos entender que se puede armar una burbuja de veto o de marginación en la compra y venta de jugadores al Real Madrid? No. Yo no lo creo, No lo creo. No lo descartes. Te creo lo del arbitraje, lo de la compra y venta. Lo que va a pasar con el Real Madrid, y sé que ya no vamos a la pausa, lo que va a pasar con el Real Madrid es, le van a decir, niño, ya no se porte mal, ok, regresa a jugar, no pasa nada. Y ya se hay negocios otra vez, hombre. Veremos qué tan rebelde es el niño, Veremos qué tan rebelde es el niño después de la nalgada. Hacemos una nueva pausa en Fútbol Picante. No se despegue porque a lo mejor en la pausa renuncia a alguien más o otro equipo se baja de la idea.